Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Bea. En esta hora Dios nos permite dirigirnos a ustedes en un momento de reflexión en la palabra del Señor. Proverbios capítulo número 10, verso 22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué querrá enseñarnos Dios a través de esta escritura? Bueno, esta escritura la he escuchado varias veces en distintas voces, con distintos enfoques, pero creo que en la esencia del pasaje está la verdad que Dios nos quiere escuchar. Vea en esta versión que le voy a leer. El mismo pasaje, solo que en la versión de Reina Valera actualizada. La bendición del Señor es un tesoro, nunca viene acompañada de tristeza. No es lo mismo considerar que la bendición de Dios nos enriquece, que aunque es una verdad, pero no es el fin de enriquecernos, sino de ser bendecidos. Y esta versión nos hace entender y nos da el panorama correcto de lo que Salomón quiso enseñarnos en esta escritura, diciéndonos que no hay tesoro más grande que vivir con la bendición de Dios. ¿Sabe que mucha gente en este tiempo se esfuerza por muchas cosas? Por ejemplo, hoy en día vemos personas estudiando, capacitándose, cosa que es muy buena. Pero ven el estudio, el conocimiento como el máximo tesoro que pueden ellos tener. Otros atesoran, por ejemplo, las herencias que familiarmente se van dando, se van heredando a lo largo de la historia, y personas dicen: esto es lo más grande que yo tengo, lo que dejó mi abuelo, mi bisabuelo, etc. Y así usted puede ya tomar en cuenta muchos aspectos de aquello que la gente llama su gran tesoro. Pero Salomón nos dice: mira, si hay algo que tú puedes tener como gran tesoro, no teniendo posesiones, riqueza, dinero, bienes y conocimiento, es la bendición de Dios. Cuando Dios bendice, si tienes la bendición de Dios, tú tienes todo, tú tienes lo más grande. Y por eso añade a esta expresión que la bendición del Señor es un tesoro, añade: nunca viene acompañada de tristeza. Es decir, que cuando Dios nos abre puertas como una señal de su bendición, cuando el Señor nos da un recurso como una señal de su bendición y aprobación, con Él, con esa bendición, viene todo lo demás que esa bendición va a requerir. Quiero entonces, bajo ese concepto, que vayamos a la Escritura y veamos cómo nos podemos encaminar a esa bendición. O, si usted quiere verlo de esta manera, cómo podemos desarrollar o movernos en la bendición de Dios. Y hay una historia que me llama mucho la atención y que se la voy a leer en Génesis capítulo número 26, verso 17. Dice de la siguiente manera: E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar
riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con ellos. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Y desde ahí subió a Berseba. Muy bien, esta historia nos va a servir para poder entender el pasaje de Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y en la versión RBC, la Reina Valera actualizada, la bendición del Señor es un tesoro. La historia empieza no en el verso 17, empieza en el verso 1, cuando dice la escritura que hubo una gran hambre en la tierra. Había una gran necesidad. Así que Isaac, pues, hizo lo que debió de hacer: tomar decisiones para poder apalear esa necesidad. En esa toma de decisiones, Dios le habla y le dice: no vayas a hacer lo que todo mundo está haciendo, irse a Egipto. De hecho, creo que cuando Dios le habló, eso no lo dice la Biblia, eso lo dice mi imaginación. Tal vez ya Isaac tenía ya sus maletas hechas y Dios le habla a tiempo: no subas a Egipto, yo te voy a llevar a la tierra donde te voy a bendecir. Y de eso estamos hablando en esta hora. Estamos hablando de que la bendición de Dios es nuestro tesoro, que la bendición de Dios es la que enriquece. De tal manera que Isaac obedece a Dios. Note, obedece a Dios. Si usted se ha preguntado ¿cómo puedo tener la bendición de Dios? Pues ya le dije un elemento: obediencia. Todo aquel que obedece a Dios va a ser bendecido por Dios. Sigamos. En ese sentido, entonces, Isaac no sube al lugar donde todo mundo cree que va a prosperar, sino se va a otro lugar donde la gente probablemente tenía escepticismo de creer que allí iba a suceder algo bueno. Y volvemos al punto: si Dios nos ha dicho que aquí nos va a bendecir, es porque así va a suceder. Y Dios no necesita que haya un ambiente de una naturaleza floreciente. No, en el desierto Dios nos puede bendecir si Dios está con nosotros. Entonces, la pregunta que surge: ¿cuál fue el secreto o cuál fue la razón? ¿Qué fue lo que hizo Isaac para poder enganchar con esa bendición que Dios le dijo de que yo te voy a prosperar acá? Y yo veo en esta historia de Génesis 26, del 17 al 22, tres cosas el cual Isaac hizo para poder conectarse con la bendición. Y yo quiero hacer un paréntesis porque de igual manera nosotros nos pasa como Isaac. Vemos que enfrente de nosotros hay una situación que hay que resolverla, que hay que decidir. Y cuando volteamos a ver lo que todo el mundo está haciendo para resolver esa misma situación, por ejemplo, hay una situación donde usted dice: vivo en un país donde no hay oportunidades. Todo mundo está yéndose a otro lado. Pudiera ser que en su mente surja la idea de irse a otro lado, porque todo mundo está haciendo eso. Otro asunto es: yo estoy pasando por una enfermedad. Dicen que otras personas que han enfrentado esa misma enfermedad han hecho eso. Yo voy a hacer eso. Humanamente eso es muy normal, porque todos buscamos enfrentar y solucionar los problemas. Pero yo quiero hacerle una pregunta: ¿qué dirá Dios al respecto de esa situación que está enfrentando? ¿Le ha preguntado usted a Dios qué es lo que debe de hacer? Empecemos por ahí.
porque vemos aquí a Dios dirigiendo la vida de Isaac. Y repito, si Dios dirige nuestros pasos, ¿usted cree que Dios nos va a encaminar al fracaso? ¿Dios nos va a encaminar a la humillación? No. Dios nos va a encaminar ¿a dónde, hermanos? A la bendición. Pero surge otra pregunta. ¿Está dispuesto usted a obedecer? Bueno, si yo le preguntase eso a Isaac ante esa decisión, a la hambruna que enfrentó, ¿estaría Isaac dispuesto a obedecer a Dios? Ya la historia y el pasaje que leímos de Génesis 26 nos responde. Isaac estuvo dispuesto. ¿Y usted, querido hermano? Entonces déjeme hablarle de 3 cosas que hizo Isaac, el cual, en medio de la circunstancia, ¿cuál era la circunstancia? Donde Dios llevó a Isaac no era visualmente el mejor lugar. No había agua. Pero ahí estaba Isaac fiel a la promesa de Dios, fiel a la palabra que Dios le había dado. Y repito, el gran desafío que nosotros tenemos en este tiempo es determinar qué vamos a hacer con la promesa de Dios, con la palabra de Dios. Obedecerla y seguir nuestro instinto de supervivencia, o seguir lo que otros están haciendo, o creerla y obedecerla. Isaac lo hizo. Y por eso el testimonio de Génesis 26:17 vamos a encontrar 3 cosas que hizo Isaac. Veamos, versículo número 17. Dice que Isaac acampó en el valle de Gerar. Y verso 18 nos habla de que volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre le había llamado. Paremos acá. La primera cosa que Isaac hace, le voy a decir qué es lo que hizo, y después le voy a titular la acción que está haciendo, es que ese lugar donde Dios lo lleva es un lugar donde el papá de Isaac, que es Abraham, ya había estado. ¿Sí? No era un lugar, tal vez para Isaac no se acordaba, porque hubiera podido haber estado en su niñez, o tal vez no lo sé, pero era un lugar donde ya Abraham había estado. Y Abraham había hecho pozos. Los pozos se hacían, pues, obviamente para poder tener ese vital líquido, el agua. Entonces lo que hace Isaac es abrir esos pozos que un día su padre Abraham había abierto, y que el enemigo, después de la muerte de su papá, los había tapado, los había cegado. Y no solo eso, cuando Isaac abre los pozos, ¿ya? Queridos hermanos, los llama por su nombre, porque era una costumbre identificar los pozos abiertos, primero como una especie de título de propiedad. Así que Isaac no se hace bolas. Isaac dice: voy a llamarlos como mi papá los llamó. Quizás habían siervos que habían conocido al papá de Isaac, y ellos le informaron: aquí tu padre abrió. Muy probablemente. ¿Sabe cómo llamo todo eso que le acabo de ilustrar? Honrar. Honrar. La honra, queridos hermanos, es una actitud de respeto y de admiración. La honra es una actitud de dar el lugar a alguien que le corresponde. Isaac no vive una vida independiente. Isaac vive primero dependiente de Dios, pero también dependiente de una promesa que no le fue hecha solo a él, sino le fue hecha a su padre Abraham. ¿Cuántas veces
no nos hemos dado cuenta que las nuevas generaciones menosprecian a las generaciones antiguas. Muchas personas dicen, esa forma que tú haces las cosas son formas ya pasadas de moda, ya son arcaicas, ya hay que actualizarse. Bueno, en un sentido podrán tener razón, pero en el sentido de honrar, no. Y eso es lo que Isaac hace. Hace un acto de honra. Ahora, también es importante, queridos hermanos amados, saber lo que implica hacer un pozo. Yo no sé si aquí me está escuchando alguien que tenga esa experiencia de hacer pozos artesanales, en el sentido de que tienen que cavar. Yo he cavado en algún momento en mi hogar, porque mi esposa tiene un jardín, pequeños hoyos. Y esos pequeños hoyos para mí han sido grandes retos. No quiero imaginarme el que yo esté involucrado en ese asunto de abrir pozos. Tiene su arte, tiene su esfuerzo, tiene su paciencia, queridos hermanos. Tuve la oportunidad de ver una documental de un viajero que se queda tirado y que una persona de un lugar pues lo ayuda y lo lleva a su casa. Y él ve que tiene varios tambos de agua, toneles de agua, y le pregunta, ¿y esto? ¿Vendes gasolina? No, es agua. ¿Y por qué? Porque donde yo vivo no tengo agua. ¿Y por qué? Porque estoy cavando mi pozo. Y se lo enseña. Y el pozo era muy grande. Y dice, todavía me falta un par de metros más. Y estoy seguro que voy a encontrar la vena de agua. Y el pozo era muy profundo. Y este personaje que mira el pozo, pues se admira del trabajo. ¿Y eso te lo han hecho a ti? No, yo lo he hecho. ¿Y cuánto tiempo? Pues ya llevo meses. Entonces, en ese sentido, hermanos, el cavar pozo es un trabajo difícil, duro, retante, desafiante. Y probablemente cuando Isaac mira los pozos de su padre y que están cegados, dice, no, pues ¿para qué? Mejor voy a abrir algo nuevo. Pero no, él dice, los voy a abrir y voy a usar lo que hizo mi papá. Eso es honra, queridos hermanos. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cómo nos ponemos o nos conectamos a la bendición de Dios? No es el lugar, no es el trabajo, no es el entorno, es la actitud. Y la actitud es una actitud de honra. Cuando tú decides honrar con tus actitudes, primero a Dios y después a tu entorno, tú te estás conectando a la bendición del Señor. Jeremías capítulo número 2, versículo número 13, nos habla de porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Sabe que Dios está hablándole a Jeremías y le está diciendo, mi pueblo me ha deshonrado porque han preferido los métodos del mundo y me han menospreciado? No lo honraron. Y eso fue lo que Isaac hizo para conectarse con su bendición. Honró a Dios y honró a su padre, respetando la obra que él había hecho. ¿Qué son cisternas rotas? Hablando de este pasaje de Jeremías 2:13, porque habla que cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Pues hay un ejemplo claro en Ageo, donde Dios le habla al profeta dándole un mensaje y diciéndole que
mi casa está abandonada y vacía, porque el pueblo ha preferido honrar más sus proyectos que el proyecto de Dios. Y por eso dice Dios, y se lo dice al profeta, es que trabajan mucho y cosechan poco. Esos son cisternas rotas. ¿No le ha pasado a usted que un día agarra su dinerito, se lo mete a su bolsa y cuando lo quiere usar no lo encuentra y se da cuenta que hay un pequeño agujero en su bolsa? Y usted dice, ay, 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 se me cayó el dinero porque tenía la bolsa de mi pantalón rota. Pues eso es una cisterna de agua. Y eso es lo que sucede cuando alguien no honra. Su actitud de deshonra lo lleva a esforzarse y no retener, esforzarse y no producir. Se esfuerzan, pero el esfuerzo no se compara a la recompensa, porque no honran a quienes deben de honrar. Y entonces yo me detengo para preguntarle, ¿esa es su actitud? ¿Usted está honrando a Dios? Porque hay gente que prefiere, repito, usar otros métodos de producir cosas y no de honra. Yo estoy seguro que si usted se determina a honrar a Dios y a honrar a su entorno, donde usted esté, Dios lo va a prosperar, como hizo con Isaac. Isaac se quedó en un lugar donde nadie quería estar, donde no había oportunidad, pero allí lo bendijo Dios. Escuche lo que dice el verso 22, final del verso 22. Porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Eso lo dijo en ese lugar donde nadie quería estar. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece. Usted no va a prosperar por cuánto usted sabe, por cuántos títulos usted tiene, por sus conectes, sus contactos. No, usted va a prosperar porque usted tiene un tesoro que probablemente otros no tienen y se llama la bendición de Dios. Amén. Número 2. Otra cosa que hizo Isaac para prosperar en el lugar donde estaba y de esa manera conectarse con la bendición de Dios, es que Isaac aprendió a trabajar en lo invisible. Y aquí vuelvo a repetir algo que ya había mencionado. Tal vez usted y yo no tenemos idea de lo que es abrir un pozo. Pero la gente que sabe y conoce de esto, sabe que no solo abrirlo es un gran esfuerzo y desafío, sino de encontrarlo. Y sabe, no hay otra forma que es paleando. Y los que abren pozos artesanales de esa manera ubican. Aquí donde voy bien. O aquí donde voy, no es. Lo que usted y yo no sabemos es que cuando dice aquí donde voy no es porque ya lleva varios metros. ¿Me explico? A eso se le llama trabajar en lo invisible. Hacer un pozo es un trabajo invisible y hasta puede ser frustrante. ¿Se imagina usted que ya llevaba 4 metros y se da cuenta que no era ahí? Pero se dio cuenta cómo no o dónde no tenía que hacerlo. Trabajar en lo invisible. ¿Y qué significado tiene esto para nosotros? Hay cosas que a veces no le damos valor, pero que es lo que nos lleva a el trabajo en lo invisible. Le hablo de, por ejemplo, la oración. Es un trabajo invisible.
¿Sabe que usted está orando por algo que no tiene, pero está trabajando en lo invisible? Está haciendo un pozo que muy pronto usted se va a dar cuenta y va a encontrar el resultado. A diferencia de otras prácticas de construcción, por ejemplo, construir una casa no es construir en lo invisible, porque usted está viendo las paredes y usted se motiva, pero un pozo no. Entonces hay gente que deja de orar porque no, Dios no me escucha, no, Dios no tiene sentido eso. No, hombre, está trabajando en lo invisible y esa es la clave para conectarse con la bendición. Sea paciente y siga orando. Por ejemplo, cosas como financieramente un presupuesto. Usted no sabe lo clave que es desarrollar su poco o su mucho recurso que tenga económico tras un presupuesto. El presupuesto es un papel. Sí, es un papel que muchos menosprecian, pero que lo va a llevar a una gran bendición. Pero hacer el presupuesto, sentarse a hacerlo, es un trabajo en lo invisible. Le digo otra cosa. Puntualidad. Yo no sé cuántos de ustedes son puntuales o no son puntuales. Pero ser puntual es un trabajo en lo invisible. Estar ahí todos los días a la hora que se tiene. Muchos menosprecian eso. Muchos no valoran eso. Y de hecho, muchos por eso nunca van a conectar con la bendición, por impuntuales. Y así pudiera yo darles muchos ejemplos. Pero hablando de trabajar en lo invisible, ¿sabe qué me gusta a mí? Un claro ejemplo de alguien que trabajó en lo invisible en la Biblia, aparte de Isaac, fue David. David, antes de ser rey, fue un pastor. ¿Y quién iba a decir? Tal vez David ahí con todas las ovejas y todo el olor del excremento, y ahí Dios lo estaba formando. Era un trabajo invisible, porque pudo dirigir ovejas, pudo dirigir gente. Supo defender ovejas, va a defender a su pueblo. ¿Se da cuenta? Lo que es trabajar en lo invisible. Antes de vencer a Goliat, él ya había vencido a leones y osos. Tal vez un león y un oso no se comparaba a la fiereza de Goliat, pero esos leones y osos representaban para David trabajar en lo invisible. Así que, hermano, ¿cómo se conecta usted con la bendición de Dios? Trabaje en lo invisible. Siga perseverante en donde está. No crea que está perdiendo el tiempo. Una vez tenga usted sabido que está honrando a Dios y a su entorno, siga trabajando en lo invisible. Siga orando, etc. Por último, quiero hablarles de otra cosa que veo en esta historia, y es la perseverancia. Dice la Biblia en el versículo 18 que volvió a abrir Isaac los pozos. Pero cuando en el verso 19 cavaron en el valle y hallaron un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron contra ellos, diciendo: ese pozo es nuestro, esa agua es nuestra. Luego, en el verso 21 abrieron otro pozo y riñeron otra vez sobre él y le llamaron Sidna. ¿Ya? Entonces se puede imaginar que no fue en el primer intento, ni fue en el segundo, ¿ya? Por eso le hablo que conectarse con la bendición no solo es dar por hecho de que ya Dios me bendijo, pues quedémonos sentados a esperar la bendición de Dios. No, hay que perseverar. Fue hasta el tercer pozo que Isaac vio los resultados. ¿Y perseverar qué implica? ¿Sabes qué implica? Perseverar implica que hay que hacer
lo que has venido haciendo una vez más. Y eso muchas veces a las personas les molesta. Todos trabajamos por resultados, por supuesto que sí. El problema es que cuando no encontramos resultados es por dos razones. O porque estamos en el lugar equivocado, o porque no somos perseverantes. Esa palabra, una vez más, es poderosa. Por ejemplo, perdonar una vez más. Cuando asumes el perdón una vez más, no sabes qué bendición la que te estás encontrando. Servir una vez más, de igual manera. Pero ¿cuántos han dicho, ya me cansé? Tantos problemas. Se te olvida el una vez más, que es la idea de perseverancia. Yo termino diciéndole que ese último pozo le pusieron Rehoboth porque Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en esta tierra. Pero antes de llegar a esa conclusión de que fructificaremos en esta tierra, hay un Esek, que fue el primer pozo, y hay un Sidná, que es el segundo pozo. No te des por vencido. 3 cosas entonces que hacen que la bendición de Dios sea tu tesoro. No olvides en honrar a Dios y honrar a tu entorno. No olvides trabajar en lo invisible. Y número 3, persevera. Espíritu Santo, te doy gracias porque a través de esta enseñanza hay gente que está entendiendo que su trabajo es seguir honrando. Yo sé que tú has hablado en este momento. Y hay muchos que han tirado la toalla porque no han creído en el trabajo en lo invisible. Han dejado de orar porque no han encontrado resultados en la oración. Han dejado, Señor, a un lado cosas que son elementales y que hay que hacerlas siempre. Han dejado de perseverar. Ayúdanos porque ya tenemos la bendición, pero es necesario que esa bendición se conecte a una buena actitud. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.